Muy bien, señores, continuamos en el programa. Esto es Habla el Pueblo y hoy estamos en un programa especial, un poco conversando sobre lo que está pasando en Argentina, ¿no es cierto?, con estas elecciones que se realizarán el 25 de octubre y que ya hemos escuchado a una periodista de Argentina, nos cuenta cómo está el panorama y si es que no tuviera la bandera albiceleste tendría la roja y blanca, porque se parece mucho a lo que pasa en épocas electorales en nuestro país también. Don Julián Cortés. Bueno, creo que la señorita Scherer ha dejado la impresión de que las tendencias de corrupción van por el lado más de Macri y los grandes empresarios, ¿no? Y eso no es tan cierto. La verdad es que la corrupción es bastante generalizada en la administración pública de Argentina y por eso es que su PBI va descendiendo cada vez más. Es lo mismo que viene ocurriendo en Brasil y en México y en Venezuela, que va a crecer menos 10%, el caso de Venezuela, menos 10%. México, que estaba proyectado para 4 a 5%, va a crecer alrededor de 2.5 a 3%. O sea, se está viniendo abajo la economía de México, lo mismo que la de Brasil y Argentina. Argentina tiene todo para crecer. Hay pastos en abundancia, hay carne en abundancia, trigo en abundancia. Sin embargo, la situación no es tan, desde el punto de vista macroeconómico, no es tan buena que digamos. Ahí le está haciendo daño a ese país, a Argentina le está haciendo daño. Primero, la corrupción. Segundo, el populismo. Por eso es que sobre la base del populismo, la gente que antiguamente se llamaban los descamisados, la población de menores recursos va a apostar, tenemos la impresión de que va a apostar por el señor Daniel Scioli para mantener sus prebendas, digamos, vasos de leche, ayuda a los sectores más empobrecidos y etcétera. Y eso no es resolver los problemas del país, ¿no? Muy bien. Ahora, no olvidemos que Mauricio Macri también forma parte del Estado, ¿eh? Él es alcalde, es el jefe de gobernador de Buenos Aires, así que él también forma parte. Cuando hablamos de corrupción en el Estado, está metido también en el tema. Y de algo que se ha hablado aquí, un poco para ponerlo en contexto, doctor Mackay, el continente está en problemas económicos. No olvidemos, no solamente es el caso de Argentina, el caso de México, el caso de Brasil, el caso de Venezuela. Perú se supone que crecía al 3 y tanto por ciento, casi 4, y termina creciendo al 2.4% con bastante suerte. Pero creo que es un problema de toda la zona, ¿no? Sí, fíjate, el último informe que elaboró la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional prácticamente nos dio una radiografía de lo que está pasando en América Latina. Y es que este clima de desaceleración como consecuencia de muchas cosas que pasan en el mundo, una de las que más se ha dicho, referida al asunto de la caída brusca del precio de los metales en el mercado internacional. Gran parte de América Latina somos países que solventamos una economía forjada en materia prima. Le pasa a Argentina, que tiene un gran cúmulo, como lo acaba de decir, en el tema de la agricultura y en el caso peruano, en el tema de los minerales. Pero fíjate lo que le está pasando a Argentina, y esto es importante que la gente lo tenga presente. Es un caso atípico en el sistema internacional, José. Es el único país del planeta que involuciona en el sistema. Me explico. De haber sido a finales del siglo XIX, o si quieren, a comienzo del siglo XX, un país del primer mundo, termina siendo un país del tercer mundo, para usar los verbos de los años 60 y 70. Es decir, hay un declive en Argentina, siendo el país, fíjate, que pierde también la calidad de alfabetización y de lecturas, siendo el primer país de América Latina más culto, donde más se leía, con una producción extraordinaria de publicaciones, ha sido desplazado por Colombia y por México. ¿El declive empezó tal vez con Saúl Menem?
El declive comenzó en los años 90, evidentemente, pero en los años 2000, prácticamente, acuérdense, el gobierno de la Rúa, hay un proceso prácticamente que los lleva al abismo, al régimen, al gobierno, al Estado argentino, sin ninguna posibilidad para una capacidad para reflotar el propio Estado. La clase media, que debió ensancharse, fue una de las más golpeadas. Hoy los argentinos cada vez viajan menos. Yo tengo amigos argentinos que no pueden participar en reuniones internacionales como consecuencia de que tienen pues un proceso de recesión galopante, una inflación extraordinaria que está graficando, ¿no es cierto?, que este modelo de continuismo forjado, repito, reitero, en estas medidas populistas siguen siendo en América Latina, ¿no es cierto?, los fantasmas que van tapando cosas pero que no sinceran el puro realismo económico que habíamos aprendido y que estaba en las doctrinas económicas de Eric Roll, que dice que las economías, los países, los estados deben sincerar los procesos para ofrecerle a su gente verdaderas posibilidades de mejorar sus calidades de vida. Muy bien, vamos a ir a un informe que ha preparado Juan José del Castillo de un poco lo que está pasando en Argentina con estos dos candidatos que están a la cabeza, ¿no es cierto? Daniel Scioli, que es un político, un motonauta, ha sido 8 veces campeón mundial de motonáutica, es licenciado en comercialización y empresario argentino, es actualmente gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y Mauricio Macri, que es un ingeniero civil, político, empresario, dirigente deportivo, ya lo conocemos como presidente del Boca Juniors, por ejemplo, y es jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2007. Ambos con cargos estatales, digamos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos presenta Juan José del Castillo en este informe. Bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. La similitud entre las realidades peruana y argentina son muchas. En ambas hay dos grupos mediáticos que tienen el control de la información. El periodista Víctor Hugo Morales de Radio Continental en Buenos Aires define así al Clarín. Son unos delincuentes, son los pretendidos controladores morales de la nación. Son los que diariamente nos sacuden acusando a todo lo que tengan en la vereda de enfrente. Quienes vienen de las entrañas del lavado del dinero, los impuestos evadidos, las sociedades fantasmas, los paraísos fiscales, los negocios en el estado trucho de Delaware. Las elecciones para elegir presidente en el país gaucho tienen como principales candidatos a Daniel Scioli, que pretende ser el heredero político de Cristina Fernández, y Mauricio Macri, muy cercano al grupo El Clarín y de clara tendencia neoliberal. Lo que ocurrió durante muchísimo tiempo, que ni siquiera lo podíamos determinar, era que el poder real tenía el poder político controlado. Ahora el poder político se levantó y enfrenta al poder real. Y esta es la gran batalla que estamos dirimiendo en este momento. Va a ocurrir después de las elecciones, es que el poder real se devorará otra vez al poder político si ganan los neoliberales, sea Macri, sea Massa. Parece que el tema de fondo son los grandes negocios de estos grupos económicos. Si aquí en el Perú la multimedia del comercio es recordada por sus negocios con constructoras cuestionadas en el Brasil, allá en la Argentina la cosa es muy similar. Corrupción es que un diario, como un medio de comunicación, TIC, sean los dueños del fútbol, o sean los que le venden las computadoras a la ciudad. Un medio de comunicación está para fiscalizar, no para ser parte del negocio. Clarín tiene que mirar cómo hace el negocio el gobierno de la ciudad, no ser el que le venda al gobierno de la ciudad, porque si no se terminó el control. Clarín tenía que controlar a los dirigentes del fútbol, como todo el periodismo, porque es un fiscal que actúa en nombre de la gente, no podía ser parte del negocio. Parece que aquí y en Argentina, en el caso de estos dos monstruos mediáticos, el problema es el mismo. Entonces estamos hablando de vulgares ladrones parapetados en el sacrosanto tema de la libertad de expresión, nada menos que ellos lo utilizan como libertad de empresa. Muy bien, ahí estaba entonces Víctor Hugo Morales, periodista connotado también, que conoce bastante de esta realidad. Yanina tiene algunos mensajes que están llegando a través de las redes. No se olvide que usted puede escribirnos a la cuenta de Twitter también, @RBC_satelital. Yani, los mensajes.
Así es, Pepe, en las redes ya el público está opinando de este tema. Isabel Segarra nos dice que está clarísimo que el candidato Daniel Scioli derrotará sin atenuantes a Mauricio Macri en la primera vuelta y en la segunda podría repetir. Jorge Vázquez también opina, él nos dice que en Argentina está por ocurrir lo que en el Perú también sucederá, que el candidato de la derecha sea derrotado a pesar del poder mediático. Muchas gracias, Yanni. Recordamos que en caso de Cristina Fernández de Kirchner, en la segunda vez que postula, o sea, la reelección, se lleva el 53% en primera vuelta, ¿no? Lejísimos, una cifra histórica. Está con nosotros también el doctor Marcos Ibaceta, según el panel. Doctor, un gusto saludarlo. Hola, Pepe, buenas noches. Un gusto. ¿Cómo ve este panorama en Argentina, doctor Ibaceta? Bueno, igual que en todos los países, ¿no? Donde se pelotean. Es un juego de poder donde la pelota va de un lado a otro y nadie asume su responsabilidad porque es un juego de intereses. Entonces, los políticos malogran el escenario político y por lo tanto el escenario jurídico y el escenario económico. Entonces va a surgir su antípoda. A eso sí, si se quiere le llamamos izquierda, derecha, centros, como quieran. Pero en la Argentina el peronismo siempre ha tenido una presencia muy grande. Y peronismo, si es que hablamos en términos populares, significaba mucho populismo, mucho populismo. Y los argentinos creo que se fanatizan con el populismo. Ahí tenemos la imagen viva de Eva Perón, ¿verdad? Entonces, por ahí surgió Kirchner como el gran salvador en lo económico, porque la Argentina estaba viviendo en esos tiempos una crisis muy profunda. Pero también los argentinos tienen esa manía. Pero en este caso el peronismo está representado más por Massa, tengo entendido. Buscan elegir... Más que Scioli, ¿no? Sí, pero buscan elegir a la mujer. Bueno, eligen a la esposa, pero es una derivación de peronismo, ¿no? Es una derivación de peronismo, pero crean su propio espacio por el liderazgo, por el caudillismo que haya también acá. Entonces, ahora ya no se habla de peronismo, sino kirchnerismo. Entonces, el kirchnerismo ha partido la sociedad argentina en dos, ¿no? Scioli, que se considera heredero del kirchnerismo, y Massa del peronismo. Ahora, Massa del peronismo, no sabemos si en el peronismo de qué facciones estamos hablando. Y está el otro Macri. Macri sí es abiertamente contrario, del otro extremo. Creo que hay unas tendencias ahí que he estado leyendo, 38%, 30%, 20%. 38 Scioli, 30 Macri y 20 y tantos Massa. O sea, quien va a definir la elección es Massa. Sí, claro. Y entonces no se sabe cuál es su masa de votantes. Y muchos le han reclamado al candidato Massa no unirse justamente con Macri, ¿no? Pero ¿por qué no te uniste con Macri para derrotar? Pero es que el voto no es endosable, pues, ni aquí ni allá. Ni aquí ni en la China. Así es. Yo quiero pedirles que escuchen un poco cuál han sido, en lo más importante, digamos, que son los temas económicos, ¿no es cierto? Un poco cuáles han sido las promesas que uno y otro candidato han soltado. Nosotros lo hemos tratado de resumir lo más posible para que ustedes tengan una idea clara de qué es lo que estamos hablando. Vamos a ver si escuchamos la propuesta de Mauricio Macri, el congresista de la derecha, aquel que está apoyado por el Clarín, y a ver qué es lo que nos dice. Cero retención a partir del primer día de mi gobierno a todas las economías regionales y 5 puntos menos a la retención a la soja por año para llegar a cero en 7 años. Con una política correcta, en cada una de estas economías regionales se va a producir muchísimo más. Estamos hablando de que casi podemos duplicar la producción de alimentos en la Argentina. ¿Se imaginan lo que es eso? Duplicar la producción de alimentos. Eso sería no solo más impuestos, sino lo más importante son más empleos por todo el país. Eliminación el día cero de todas las retenciones a las exportaciones de economías regionales y eliminación de cualquier impedimento para exportar. Vamos a recuperar los mercados de carne, de leche y vamos a empezar a agregarle valor a toda esa producción por la estabilidad de las reglas de juego, transformándolo en materia prima de espero centenares de plantas que se van a radicar por todo el país. Acá el eje tiene que estar en la inversión social y la inversión productiva. Son los dos ejes, la educación, la salud y toda la infraestructura que haga posible producir más. Porque este país tiene que dar un salto gigantesco en los niveles de producción actual. Muy bien,
Eso es lo que nos decía Mauricio Macri. Vamos a ver qué nos dice el panel luego de escuchar a el candidato Scioli, Daniel Scioli, que es el que está un poco respaldado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y luego de eso escucharemos a ver quién es el más populista de los candidatos. Escuchemos a Scioli. Escuchemos, vamos a ver si tenemos listo, usted me avisa. A ver, hay un pequeño inconveniente ahí, vamos a tratar de solucionarlo, pero bueno, ya estamos escuchando a uno de los candidatos. Hemos escuchado por lo pronto a Macri. ¿Qué piensa don Julián Cortés? Cuando el señor Macri habla de que daremos empleos por todo el país, nos hace recordar a la hija del expresidente Alzogaray, doña María Julia Alzogaray. Ella fue por un tiempo bastante largo secretaria de la Secretaría de Recursos Naturales en Argentina. Bueno, ¿qué ocurrió con la señorita María Julia Alzogaray? Ella prometió limpiar el riachuelo, el río que está al costado de Buenos Aires, limpiar de contaminación, y dijo, al término de mi gestión, yo me voy a lanzar al río, porque ahora por supuesto está contaminado, y bueno, se gastó 35 millones de dólares, y de los cuales 22 millones de dólares los dedicó a pagar las consultorías de, por supuesto, cercanas a su partido y cercanas a ella. 22 millones de dólares, exactamente como hizo acá la alcaldesa de Lima, se gastó toda la plata en consultorías. ¿Y qué pasó? ¿El río sigue contaminado? Sigue igual. Yo pensé que cuando usted decía que la promesa de Macri del trabajo por todo el Perú le hacía acordar a alguien, pensé que se iba a referir a los candidatos que estuvieron aquí en los debates, que también cada uno dice, yo 1 millón de empleos, yo 1,5 millones de empleos, yo 2 millones. Es una pelea de cuántos empleos hay. Escuchemos rápidamente las propuestas económicas del otro candidato en Argentina, de Daniel Scioli. Yo sé que también vienen candidatos acá y les dicen que les van a sacar los impuestos a ustedes, se reúnen con los del campo y le dicen que les van a sacar las retenciones, van a Tierra del Fuego y dicen que le van a extender el régimen de promoción hasta el año 2100, y después hablan con los sindicatos y le dicen que le van a aumentar los salarios el 200%. Yo voy a ser más humilde, más austero, más realista, porque creo que en esto creo que ya no hay más. Yo creo que hoy la Argentina tiene que fundamentalmente afianzarse en todo lo que son los lazos de diálogo entre las empresas, los sindicatos y el Estado, para no solamente cuidar lo que hemos logrado en estos años, avances significativos, fundamental el crédito, en este caso, que pueda contribuir precisamente a dar un marco para que luego con los incentivos se pueda llevar adelante una gran promoción industrial con una visión no encerrada a cada provincia en sí misma, sino de en cada provincia donde están las posibilidades, cada uno de los lugares donde tenemos que movilizar y generar todos los incentivos para el reimpulso de las economías regionales. Me parece que cada vez más los pedidos de crédito tienen que estar vinculados, su análisis, su aprobación, al proyecto, no tanto al antecedente o la capacidad de garantía. Porque en definitiva el proyecto es el que te va a dar la viabilidad. Si el proyecto es bueno, mira, nosotros estamos teniendo una experiencia formidable con los microcréditos. Muy bien, ahí está entonces la propuesta de otro de los candidatos, ¿no? Recibo algunos mensajes. Carlos Palomino nos escribe a la cuenta de Twitter, nos dice, Massa ampara en la localidad de Tigre a los más grandes narcos y a la gran mayoría de candidatos tienen procesos, es lo que dice una de las personas que nos está escribiendo aquí al @rbc_satelital. Argentina, doctor, tiene problemas similares a los que tenemos aquí también, ¿no es cierto? El tema de la inflación, que están tratando de que no crezca más, el tema del no crecimiento del cual ustedes están hablando, el consumo de drogas está creciendo, problema que también está creciendo en toda nuestra parte del continente, si no pregúntenle ustedes a Brasil, el tema de tratar de acabar con la pobreza. Yo estaba leyendo un poco y los problemas son muy similares también. ¿Cómo ve usted el tema de las propuestas? Fíjate, acabamos de ver a un Daniel Scioli, no sé, lo he visto bastante confiado, tranquilo, sereno. Creo que en ese 38% que tiene,
está denotando pues que podría llegar a ese 40% que está ansiando para diferenciarse en 10 del segundo. Pero míralo a Macri, su discurso, que comentábamos entre tiempo de que podría tener algo de populismo, es un discurso de cambio. Está apuntalando en una Argentina que llega casi al 10% de desempleados. El 25% en pobreza, vive en la pobreza en Argentina. El 45% de argentinos dedica sus actividades a una cuota de informalidad extraordinaria. Entonces estamos viendo que Argentina no es pues lo que se está pintando en estos momentos por el candidato oficialista. Fíjate, Argentina entró en default, no tiene plata, no hay dinero, están desfalcados. En consecuencia, acuérdense lo que pasó con los fondos buitres, cómo enfrentó la política exterior de Cristina Fernández, creando eso que decía Marcos Ibaceta, es decir, esa suerte de ese justicialismo, peronismo, atomizado en el temor a la gente, ¿no es cierto?, creando siempre esa especulación social, y presentó al mundo entero una Argentina que era incomprendida para el pago de una deuda que tenía pendiente con esos reencauches que se estuvieron haciendo en los últimos 12 años. Entonces, esta es la realidad de la Argentina. Una Argentina que ha impactado, que ha caído, que se pelea incluso con el propio Mercosur, hay que decirlo. Entonces, estamos esperando que se produzca el cambio, pero evidentemente hay corrientes, pues en América Latina hay corrientes, y estas corrientes están a mi juicio apostadas por dos cosas: el populismo y el miedo. Miremos el discurso, cómo es que lo he notado. Son las dos características que llevan finalmente a la gente a tomar este nivel de decisiones. Claro, porque, doctor Ibaceta, en realidad en Argentina, que son finalmente los que van a tener que decidir, que son los argentinos, ¿no es cierto?, hay y cada vez más una diferencia, por lo que leía yo hoy mismo en los diferentes medios del lugar. Claro, el Clarín siempre tirando hacia Macri, por ahí el C5N tirando para Scioli, pero hay cada vez una diferencia al parecer más amplia en cuanto al apoyo hacia Scioli. Si nosotros estamos hablando un poco de una Argentina devastada, ¿cómo es que esto puede ocurrir? Bueno, ellos tienen su propia idiosincrasia, pero aquí se están viendo las antípodas, pues. Cuando yo decía el escenario político, jurídico y económico, la Argentina no la pasa bien. Pero nadie en el continente la está pasando bien, ¿no? No, pero en la Argentina es terrible. Cuando vivía Chávez y Venezuela estaba en su apogeo, Argentina podía tener un respiro. Pero después cerró su frontera, su propia gente no le da dólares y empieza la crisis. Pero miren la cautela con la que habla el heredero del kirchnerismo. Él no puede ser un gran revolucionario, pues, porque él va a cargar con todo el proyecto kirchnerista. Claro, dice, rescatemos lo que hemos hecho bien y cambiemos aquello en lo que nos equivocamos. Pero no dice cómo va a cambiar. Y si vemos el populismo, cuando él dice, bueno, los créditos no necesitan garantías sino en función de los proyectos. El proyecto va a ser la garantía y no se necesita, no sé de qué está hablando, pero cuando hablamos de crédito hablamos de disponibilidad de plata. Dinero, claro. Y si la plata no tiene retorno y no hay garantía, por ahí hay un populismo embosado que los argentinos calificarán. Lo que dice el otro es, bueno, pues, les propongo generación de riqueza. ¿Eso qué significa? Sacar a la Argentina del enclaustramiento. Ahorita la Argentina está enclaustrada, porque se disputaban la hegemonía con Brasil y la influencia con Brasil, pero Estados Unidos con la Alianza del Pacífico los quebró a los dos. Y entonces la Argentina no tiene socios. Y con Kirchner, la Argentina está sola, no pertenece a ningún bloque. Y por lo tanto su comercio internacional, sus relaciones internacionales geopolíticas está debilitada. Entonces, ¿cómo verá la población argentina esto? Si puede sobrevivir con la herencia de Kirchner o necesita insertar a la Argentina y entrar a una política económica que genere más puestos de trabajo, eso ya lo decidirán ellos. Algunos estaban calificando el ingreso de Macri como el ingreso del shock, un poco como se veía aquí en los 90, ¿no? El shock con Macri o el cambio paulatino con Scioli. Y el problema que tienen ahí en Argentina, don Julián,
es un problema que aquí también lo padecemos y lo hemos padecido mucho tiempo, que es la información. Nos lo decía la propia colega argentina Fabiana Scherer, que es periodista de allá, y hacía un análisis y decía, bueno, sí, el problema de los argentinos es que tienen todo muy dividido, ¿no es cierto?, en el tema de la información también. Así es. Sin embargo, el candidato Macri se ha dado cuenta que el pueblo argentino quiere más populismo. Quiere decir que quiere más ayuda del Estado. Y seguramente él está prometiendo, y ustedes lo acaban de escuchar, que él puede crear trabajos para todo el mundo. Y lo que tenemos que expresar es que en este momento en Argentina se está viviendo un debate a fondo acerca de la corrupción, que es uno de los males que también al Perú le afecta, la corrupción. En el caso de la señora que hablé hace unos momentos, que es María Julia Alzogaray, el día de ayer le aplicaron 3.5 años de prisión condicional, porque teniendo más de 70 años la señora se queda en su casa, pero tiene otras 4 causas pendientes y todas por apropiación ilícita de fondos del Estado. Ella, su patrimonio era de $400.000 dólares. $400.000 cuando ingresó al gobierno, y cuando salió o cuando la sacaron tenía 2.5 millones de dólares. Hay otro caso que en este momento está en discusión en Argentina, el caso de Hernán Fardí. Hernán Fardí, este señor ganó en los últimos años de gestión como vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, Comisión Nacional de Valores, que acá también tenemos. Ojo, mucho ojo. Él ganó en los últimos 2 años, ganó 12 millones de dólares. Se mueven cifras millonarias. 12 millones de dólares. Y puedo mencionarles en un momento todas las propiedades que tiene el señor Fardí. Sí, sería interesante. Lo que pasa es que ya se nos acaba el bloque. Yo quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que nos ha permitido tener un panorama claro de lo que está pasando, no solo en Argentina, sino también en esta parte del continente. Hace unos días hacía un análisis don Ricardo Belmont sobre lo que pasa en Argentina, y él decía, por ejemplo, cuidado, porque lo que pasa en Argentina es tan parecido con lo que pasa en el Perú, que aquel candidato tipo Macri, que es apoyado por este conglomerado del Clarín, que tiene una ramificación impresionante, si es que no gana, puede suceder lo mismo aquí con el candidato o la candidata que apoya abiertamente el conglomerado del comercio también. Y eso podría cambiar un poco el panorama electoral que a nosotros se nos viene para inicios del próximo año. Así es que hay que ver con ojos de buen veedor lo que está pasando en Argentina en estas elecciones. Señores, corte y regresamos con el tercer bloque.